¿Alguna vez te has preguntado por qué habemos muchos mexicanos aquí en la Unión Americana? Bueno, estoy seguro que esa es una pregunta que a ti no te gustaría que te hicieran. Y déjame decirte que desde muchos años atrás, desafortunadamente los mexicanos hemos tenido que emigrar hacia la Unión Americana para buscar mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de vida. Y también déjame decirte que ese es uno de los temas que menos le gusta hablar a millones de gentes aquí en la Unión Americana, como mexicanos. Pero yo hoy, del día de hoy, quiero platicarte en base a mi vivencia, en base a los años ya vividos, ya recorridos como mexicano, viviendo en el extranjero y por supuesto después de haber vivido gran parte de mi vida en México. Déjame decirte que una de las razones por las cuales hemos emigrado, y cabe aclarar que no todas las situaciones son similares. Todo mundo tenemos nuestras historias de vida diferentes, todos hemos pasado por diferentes situaciones, por diferentes necesidades, pero al fin y al cabo casi todas, o si es que no todas, la mayor parte de estas historias son precisamente por situaciones externas a nosotros. Y no es porque hayamos nacido pobres o porque hayamos nacido en una cuna humilde, sino porque desafortunadamente no se han dado las oportunidades necesarias y suficientes en nuestro país como para poder quedar a seguir trabajando y a seguir viviendo, a seguir prosperando como quisiéramos muchos. Claro que no les voy a refutar porque muchos dirán, no, pues es que en México hay muchas oportunidades de trabajo, es que en México hay mucho dinero. Y sí es cierto, así es, pero no hay las suficientes de acuerdo a la cantidad de los mexicanos que vivimos en el territorio nacional. Déjenme platicarles que a partir de mediados de los años 80 empezó una situación, y esto se los quiero aclarar antes de continuar con el tema, porque muchos me van a criticar y muchos van a decir que a lo mejor no es cierto, que yo solamente estoy inventando, pero se entiende el caso, especialmente en las mucho más jóvenes que yo, en los veinteañeros, en los treintañeros y tal vez en algunos cuarentones, ¿sí? Podrán decir que eso no es cierto porque no lo vivieron o simplemente porque no han estado informados. Y esa es una de las razones por las cuales no vemos muchas de las situaciones que vivimos desafortunadamente en nuestro México desde hace muchos años, que es precisamente la desinformación. Y esa desinformación se ha debido a que nuestras malas autoridades que hemos tenido en los últimos, especialmente en los últimos 35 años, pero cabe aclarar que esa desinformación viene de muchos años más atrás, ¿sí? Pero especialmente se empezó a marcar nuestra historia en México, empezó a cambiar mucho más a partir de mediados o finales de los años 80. Desde que empezó el periodo que le llaman neoliberal, con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, desde ese momento empezaron las devaluaciones en nuestro país, situación que produjo pues una devaluación tremenda sobre el peso mexicano y que eso vino a endeudar mucho más a nuestro país. Eso empezó a acarrear con ello muchas situaciones que hasta la fecha estamos viviendo y que muchas personas estoy seguro que ni siquiera están enteradas de la situación, porque ni siquiera se dieron cuenta en ese momento y ni tienen idea que a partir de los 80s empezó una devaluación y una debacle en la economía de nuestro país tremenda. Y al decir devaluación, al decir una debacle económica, una disminución económica, eso acarrea muchas otras situaciones, como son la falta de educación, la falta de inversión en empresas, en tecnología, en investigación y en muchos ámbitos que benefician a la nación, ¿sí? Que eso ocasiona que vayan generando más de trabajo y mejores oportunidades de trabajo para los mexicanos. En este contexto yo les quiero explicar acerca de precisamente de esta situación, porque a raíz de ese momento no solamente una devaluación, sino que los gobiernos dejaron de invertir en muchas otras áreas necesarias para el crecimiento de la economía, como fueron la investigación, como fueron en la educación. Cabe aclarar también, ¿verdad?, que en la educación solamente se dedicaron, y no solamente en la educación, sino en todos los ámbitos de inversión necesarios para el crecimiento de México, se dejaron de invertir que realmente se debía de invertir. ¿Cómo es esto? Bueno,
Déjenme explicarles. Esa situación pasó de que el gobierno empezó a hacer una simulación en todos los ámbitos de inversión. Dejó de invertir las cantidades necesarias y solamente empezó a invertir cantidades muy pequeñas, lo que ocasionaron que aparentaba que estaba habiendo inversión de parte del gobierno hacia esas áreas de desarrollo y las cuales no fueron así. Nos hacían creer en la televisión de que el gobierno estaba invirtiendo en escuelas, estaba construyendo, nos decían que se construyeron 200, 300 escuelas, cuando realmente la necesidad de planteles escolares, de lugares en las escuelas, era mucho, mucho mayor, de acuerdo a la cantidad de la población de nuestra república. Dado eso, ¿qué fue lo que significó? Con el paso de los años empezaron a tratar de, no empezaron a tratar, empezaron e hicieron que todas esas, muchas escuelas se convirtieran en escuelas particulares. Dejaron de invertir en las escuelas públicas para darle paso a las escuelas particulares, cosa que eso hacía más rentable el negocio para pues, la gente particular que se empezó a dedicar como negocio hacia la educación. Y eso trajo como consecuencia la falta de cupo para estudiantes en la secundaria, bueno, secundarias, pero sí en las prepas, más en las prepas, en los bachilleratos, en las universidades, ¿sí? ¿Y qué ocasionó esto? Muchos tal vez recuerdan, pero déjenme recordarles que no es así. Alguna vez estoy seguro que les pasó a algunos de ustedes cuando alguno de sus hijos no encontraba espacio para estudiar en alguna universidad o en algún bachillerato, en alguna universidad. ¿Ya van acordándose? Y eso se debió precisamente a la falta de cupo, porque te decían que únicamente había cupo para 200, 300 o a veces hasta 50, 60 alumnos nuevos en una universidad, cuando realmente la necesidad de lugares superaba los 200, 300 alumnos. Y precisamente esa es una de las situaciones que pasó al dejar el gobierno de México, al dejar de invertir en educación, porque ya no creaba las suficientes universidades o las suficientes escuelas de acuerdo al requerimiento de los estudiantes. ¿Qué fue lo que eso ocasionó? Y pero así como eso, no solamente fue en la educación, sino también fue en el sector salud. Te decían que se construían 40, 50, 100 hospitales y de los cuales únicamente de esos 200 hospitales que supuestamente invirtieron, solamente se terminaban 50 o 60, cuando la necesidad, en vez de ser de 200, que es la cantidad que ellos decían, la cantidad necesaria, pudiera ser 300, 400 hospitales construidos al año. Entonces eso ocasionó que hubiera una sobrepoblación de gente especializada para trabajar en hospitales, como doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, personal administrativo, psicólogos y en general toda la gente empezó a quedarse sin trabajo. Entonces ha sido por muchos años, al igual que en otras áreas, ¿sí? Los estudiantes no dejan de salir de la escuela, pero muchos de ellos se quedan sin poder estudiar porque no tienen la oportunidad de poder hacerlo por falta de un cupo en las escuelas. Y por lo consiguiente también trajo mucho desempleo, porque a estos muchachos al no tener la oportunidad de un espacio escolar buscaban otras opciones y al no encontrar las áreas de trabajo, las oportunidades de trabajo, porque tampoco había inversión, eso fue ocasionando que cada vez haya un retraso, no solamente educativo, sino a nivel nacional. Fue un atraso en todas las áreas de salud, de educación, de tecnología, porque dejaron de invertir en el campo, dejaron de invertir en tecnología, en investigación, en salud, y en todas las áreas, habidas y por haber, dejaron de invertir. Y siempre nos engañaron, nos mentían, creaban una pantalla, creaban una simulación por medio de las televisoras para hacernos creer que los gobiernos estaban trabajando bien. Situación que fue ocasionada, como le dije, no solo en esas áreas, pero especialmente en el campo. Entonces, por años se ha dejado de invertir en el campo, se ha dejado de invertir en seguridad. Y eso que ha ocasionado, al no invertir en el campo, no llega la ayuda para los campesinos, no llega la ayuda para las comunidades rurales que se encuentran de repente en la sierra de algún estado, como por decir un ejemplo, en el campo o en la sierra de Guanajuato, de
de Sinaloa, de San Luis Potosí, de Zacatecas y en general, igual en el sureste. Entonces eso que ha ocasionado que, pues, si de por sí había una falta de empleo en esas áreas rurales, al no haber inversión, al no haber apoyo hacia el campesino, hacia el campo, para que se haga productivo y poder generar más empleos para sus familias y bienestar para todos ellos, lo que ocasionó ha sido de que pues el emigrante tenga, los jóvenes, al no haber esas oportunidades de trabajo por la falta de inversión del gobierno, pues se hayan visto en la necesidad de tener que invertir. Y eso no solamente se ha debido principalmente al gobierno federal, sino que también no solamente ha sido culpa de ellos, sino que ha sido también gran parte, la culpa ha sido de los gobiernos estatales. ¿Por qué? Porque ellos no han invertido ni siquiera en infraestructura, en muchos lugares no han invertido, como es el caso de, yo tengo muchos amigos aquí en la Unión Americana que vienen del centro y centro norte o norte de la República Mexicana, como son, les voy a poner un ejemplo, tengo unos amigos de Zacatecas que ellos llevan muchos años aquí, 30, 40, 45 años, y ellos no tienen el más mínimo interés de volver a su rancho. ¿Por qué? Porque no hay empleos, no hay ni siquiera inversión en su rancho, solamente viven alrededor de 20, 30 familias menos, ¿sí? Y ni siquiera cuentan con buen alumbrado público, no cuentan con internet, no cuentan con calles adoquinadas. Le preguntaba, bueno, ¿desde cuándo no existen carreteras? Porque a mí me asombró ver, en un video que él me mostró, me asombró ver que no, ni siquiera alrededor del pueblo o adentro del pueblo existieran las carreteras. Y me dijo, no, es que en mi pueblo nunca han existido las calles. Entonces te dices, ¿cómo es posible que eso, si él lleva aquí 30, 40 años y desde que tiene uso de razón, no hayan existido esas calles, esas carreteras en su ranchería? Entonces te preguntas, ¿por qué eso ha sido así? Cuando, no les voy a decir que en todo México sea así, pero en gran parte de México se ha dejado de invertir por parte de los gobiernos estatales en infraestructura, porque les asignan una cantidad de dinero para invertir en el desarrollo, tener seguridad, y eso no ha sido así durante muchos años. Han preferido mejor quedarse con el dinero, ¿sí? Robar ese dinero en vez de darle crecimiento y mejores oportunidades de crecimiento a sus poblaciones. Para todo eso ha sido, a mi parecer, una de las razones por las cuales millones y millones de mexicanos vivimos aquí en el extranjero. Pero son cosas que, como mexicanos, a muchos o a millones de gentes que viven aquí en el extranjero no les gusta hablar. Y no les gusta hablar porque no quieren recordar la infancia que, así como tuvieron una infancia feliz, también tuvieron un lado negativo al ver que no hay desarrollo en sus pueblos, no tienen ni siquiera la idea de algún día volver a su pueblo porque saben que no van a poder vivir, ¿sí?, ni siquiera cerca de como viven aquí. Y es triste pensar que no tienes el anhelo de regresar a tu pueblo porque sabes que no hay oportunidades, sabes que te vas a morir de hambre, que sabes que no hay las condiciones ni siquiera. Y ese es otro punto del cual no nos gusta hablar en México. Se ha presumido como mexicanos que en México hay mucho dinero, y sí, efectivamente hay mucho dinero, pero desafortunadamente sabemos que ese dinero se lo roban todos los políticos, se lo roba la gente de dinero. Y no es que yo tenga algo en contra de la gente de dinero, y tampoco, quiero aclarar, hay sus excepciones, porque hay gente de dinero que también es muy buena y se dedica a apoyar al pueblo. Pero desafortunadamente, me refiero a gente rica, esas personas, esas dueños o propietarios de compañías que están coludidas con los gobiernos y que no pagan sus impuestos y que durante muchos años les han condonado esos impuestos, y eso ha evitado, ¿sí?, que esa aportación. La ley les corresponde a estas empresas pagar por medio de sus impuestos, y que ese dinero actualmente se está empezando a ver con estas autoridades, con este gobierno que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque los está haciendo pagar, les está cobrando todos esos miles y miles de millones de pesos que los últimos 5 o 6 gobiernos de la República no les cobraban, y que les condonaban. ¿Por qué? Porque eran sus amigos o porque simplemente
también esos gobiernos, esos expresidentes de la República obtenían beneficio de eso. Así que son cosas que a veces no nos gusta hablar, no es política, simplemente es una realidad que existe en nuestro país y que nosotros como mexicanos y especialmente viviendo aquí en el extranjero, en muchos de los casos no lo sabemos. Y tiene que venir alguien a decir lo que está pasando, ¿sí? Para que entonces podamos tener una idea y a veces hasta dudamos. ¿Por qué? Porque hemos sido engañados y porque nos hemos dejado engañar por esas televisoras que nos han dado pan y circo. Y me refiero a, nos han dado novelas, nos han dado diferentes espectáculos que a veces son hasta ridículos, cuando han tratado de ocultar algún cambio de ley, algún cambio de estrategia de ellos, en donde ellos se van a ver beneficiados y van a afectar a la población. Entonces es cuando hacen, de repente te traen el mundial, de repente te traen te crean una situación de escándalo, te crean diferentes situaciones para distraer tu atención y no te des cuenta de lo que ellos están haciendo en contra del pueblo. Así que espero que esto es solo una parte de las muchas razones por las cuales habemos millones de mexicanos aquí en la Unión Americana. Próximamente tendremos otra plática donde seguiré explicando y seguiré platicando con ustedes acerca de las otras muchas razones por las cuales millones de mexicanos estamos aquí. Antes de irme, sí es importante que como mexicanos estemos enterados, hagamos algo por enterarnos de la situación que está viviendo nuestro país. Porque está habiendo un cambio y tenemos que prestar mucha atención a ese cambio porque están viniendo cosas muy buenas. Y no estoy diciendo, pero creo que están sucediendo cosas que no había en los últimos 35 años. Y como mexicanos tenemos el deber y el derecho, aún viviendo en el extranjero, de exigir a nuestras autoridades y exigirle a este gobierno que no solamente siga haciendo esas cosas bien, sino que procure seguir haciéndolas hasta el término de su mandato. Ahora mismo, el 1 de agosto, viene una encuesta en donde te van a preguntar a ti como mexicano que vives en el territorio nacional, porque a nosotros ni siquiera nos tomaron en cuenta a los que vivimos aquí en el extranjero, pero tú tienes el poder de decisión. Va a haber una encuesta en el que es nuestro deber y nuestra responsabilidad participar como mexicanos, una encuesta para decidir si se enjuician a los expresidentes que nos han dejado muy mal parados en nuestro país, que nos han dejado sin empleo, sin falta de oportunidades, que han ocasionado con sus acciones que millones de mexicanos estemos aquí por la falta de empleo o la falta de crecimiento en nuestro país. Tú tienes la decisión de hacer que estas malas autoridades, estos exgobiernos anteriores, paguen por todo lo que han hecho, por todo el daño que nos han ocasionado, no solamente a los que estamos aquí, sino que nos han ocasionado a todas nuestras familias, a nuestros padres, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque es el México que nos dejaron, con muchos problemas, con mucha inseguridad. Así que yo te exhorto desde aquí, desde la Unión Americana, a que salgas y votes a favor, de que se enjuicie a esos malos gobernantes. Yo soy Quique Arjo y espero que te haya gustado este tema. Nos vemos a la próxima.